Bajo las aguas del antiguo lago de Texcoco, yace una ciudad perdida que podría reescribir la historia de México tal como la conocemos. Imagina por un momento caminar por las calles de la Ciudad de México, sin saber que bajo tus pies se esconden los restos de una civilización que floreció durante más de 600 años. El lago de Texcoco no era simplemente un cuerpo de agua común y corriente. Era el corazón palpitante de uno de los imperios más sofisticados que el mundo haya conocido. Y su historia comienza mucho antes de lo que cualquiera podría imaginar. Para entender la magnitud de lo que estamos a punto de descubrir, debemos retroceder al año 1325, cuando un pueblo nómada conocido como los mexicas llegó al Valle de México. Estos guerreros habían vagado durante décadas buscando la señal que sus dioses les habían prometido en un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Cuando finalmente encontraron esta imagen profética en un islote rocoso en medio del lago de Texcoco, supieron que habían llegado a casa. Lo que sucedió a continuación desafía toda lógica arquitectónica y de ingeniería de la época. Los mexicas no simplemente se conforman con vivir en esa pequeña isla. En su lugar, comenzaron uno de los proyectos de construcción más ambiciosos de la historia, la creación de una ciudad flotante que se extendería por kilómetros cuadrados sobre las aguas del lago. Tenochtitlan, como la llamaron, no era una ciudad construida al lado del agua, sino literalmente sobre ella. Utilizando una técnica revolucionaria conocida como chinampas, los mexicas crearon islas artificiales tejiendo juncos y plantas acuáticas, rellenándolas con lodo del fondo del lago y acoplándose con raíces de árboles. Estas islas artificiales no solo servían como base para sus hogares, sino también como jardines flotantes increíblemente fértiles que alimentarán a una población que eventualmente superaría los 200,000 habitantes. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. El lago de Texcoco no era un lago cualquiera. Con una superficie que se extendía por más de 1,500 kilómetros cuadrados, era un ecosistema complejo de aguas saladas y dulces que los mexicas aprendieron a dominar con una maestría que sorprende incluso a los ingenieros modernos. La ciudad que construyeron era una maravilla de la planificación urbana. Calles que eran en realidad canales se extendían en perfectas líneas rectas conectando diferentes distritos de la ciudad. Puentes levantadas permitían el paso de canoas cargadas de mercancías provenientes de todo el imperio. En el centro de esta metrópolis acuática se alzaba el Templo Mayor, una pirámide escalonada de más de 60 metros de altura que podía verse desde cualquier punto del lago. Los conquistadores españoles que llegaron en 1519 quedaron absolutamente perplejos ante lo que veían. Hernán Cortés escribió al rey Carlos V describiendo Tenochtitlan como una ciudad más grande y hermosa que cualquier ciudad europea de la época. Bernal Díaz del Castillo, uno de los soldados de Cortés, relató que muchos de sus compañeros creían estar soñando cuando contemplaron por primera vez la magnificencia de la capital azteca emergiendo de las aguas como algo salido de un cuento de hadas. La población de Tenochtitlan en su apogeo rivalizaba con las ciudades más grandes de Europa. París, Londres y Roma palidecen en comparación con esta metrópolis del Nuevo Mundo. Pero no era solo el tamaño lo que impresionaba, sino la sofisticación de su diseño. Los mexicas habían desarrollado un sistema de acueductos que traían agua fresca desde los manantiales de Chapultepec, atravesando el lago en estructuras elevadas que parecían desafiar las leyes de la física. El mercado Tlatelolco, ubicado en la parte norte de la ciudad, era, según los cronistas españoles, más grande que cualquier mercado europeo. Más de 60,000. Las personas se congregaron diariamente para intercambiar productos que llegaban desde los confines del imperio azteca. Oro, plata, jade, plumas de quetzal, cacao, vainilla y centenares de productos que los europeos jamás habían visto se intercambiaban en un sistema económico tan complejo que requería de escribas especializados para llevar las cuentas. Sin embargo, la verdadera genialidad de los mexicas no residía únicamente en la construcción de su ciudad, sino en cómo habían logrado transformar un ambiente hostil en un paraíso terrenal. El lago de Texcoco era naturalmente salado, inadecuado para el consumo humano o la agricultura. Los ingenieros mexicas construyeron un elaborado sistema de diques y compuertas que separaba las aguas saladas de las dulces, creando diferentes zonas lacustres con propósitos específicos. Las chinampas, esos jardines flotantes que mencionamos anteriormente, producían cosechas tan abundantes que podían alimentar no solo a la población de Tenochtitlan, sino también a las decenas de ciudades que rodeaban el lago.
Los agricultores mexicanos habían descubierto que las plantas cultivadas en estas islas artificiales crecían más rápido y más grandes que en tierra firme debido a la constante humedad y los nutrientes que absorben directamente del agua. Pero entonces llegó el año 1521, y con él, una de las tragedias más devastadoras en la historia de la humanidad. El sitio de Tenochtitlán duró 75 días, durante los cuales la ciudad más hermosa del mundo fue sistemáticamente destruida. Los españoles, incapaces de comprender o apreciar la sofisticación de la ingeniería mexica, ordenaron el desmantelamiento completo de la ciudad y el drenaje del lago. Lo que siguió fue un proceso que tardaría siglos en completarse. Los colonizadores españoles veían el agua como un enemigo a vencer, no como un aliado a dominar. Comenzaron inmediatamente los trabajos de drenaje, utilizando las piedras de los templos mexicas para rellenar los canales y secar las chinampas. Era, según muchos historiadores modernos, equivalente a destruir Venecia para construir un estacionamiento. Durante los siguientes 400 años, el lago de Texcoco fue gradualmente desapareciendo. Cada siglo que pasaba, el nivel del agua bajaba un poco más. Las chinampas se secaron y fueron cubiertas por nuevas construcciones. Los canales se convirtieron en calles empedradas y luego en avenidas asfaltadas. La ciudad española y posteriormente mexicana creció literalmente encima de los restos de Tenochtitlán. Pero aquí es donde nuestra historia toma un giro fascinante. Aunque los españoles creían haber borrado para siempre la ciudad mexica, la realidad es que simplemente la habían enterrado. Bajo el lodo y los sedimentos que se acumularon durante siglos de drenaje, los restos de Tenochtitlán permanecieron sorprendentemente bien preservados. Los primeros indicios de lo que yacía bajo la Ciudad de México aparecieron en el siglo XVIII, cuando los trabajadores que excavaban para construir nuevos edificios comenzaron a encontrar extraños objetos de piedra tallada. Estatuas de dioses mexicas, herramientas de obsidiana y fragmentos de cerámica aparecían constantemente durante las horas de construcción. Pero fue en 1978, cuando se hizo el descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que se esconde bajo la capital mexicana. Durante los trabajos de excavación para instalar cables eléctricos cerca del Zócalo, los trabajadores se toparon con una enorme piedra circular cubierta de intrincados tallados. Lo que habían encontrado era la piedra de Kaizoku, un monolito de más de 3 metros de diámetro que representaba a la diosa lunar desmembrada. Este hallazgo marcó el comienzo del proyecto Templo Mayor, la excavación arqueológica más importante en la historia de México. Lo que los arqueólogos descubrieron durante las siguientes décadas superó todas las expectativas. No solo encontraron los restos del Templo Mayor, sino evidencia de que estructuras completas de Tenochtitlán permanecían intactas bajo los cimientos de la ciudad. Casas, calles, canales e incluso jardines se habían preservado en condiciones extraordinarias gracias al lodo del lago que los había cubierto durante siglos. Pero el verdadero tesoro no eran los objetos individuales que se encontraban, sino la comprensión gradual de que toda una ciudad continuaba existiendo bajo sus pies. Utilizando tecnología de radar de penetración terrestre, los investigadores comenzaron a mapear las estructuras subterráneas. Lo que encontraron era una versión fantasmal de Tenochtitlán, con sus calles y edificios principales claramente definibles, varios metros bajo el nivel actual de la ciudad. Los estudios más recientes han revelado detalles que parecen sacados de una novela de ciencia ficción. En algunas áreas, particularmente cerca del centro histórico, los arqueólogos han encontrado secciones completas de canales mexicas que aún contienen agua. Estos túneles subterráneos, algunos lo suficientemente grandes como para navegar en canoa, forman una red hidráulica que continúa fluyendo 500 años después de la caída del Imperio Azteca. En el año 2006, durante la construcción de una nueva línea del metro, los trabajadores perforaron accidentalmente el techo de una cámara subterránea llena de agua. Cuando los arqueólogos descendieron para investigar, se encontraron navegando por lo que claramente había sido una calle de Tenochtitlán. Las paredes mostraban restos de los estucos originales, y el agua cristalina había preservado herramientas, utensilios e incluso textiles que habían permanecido intactos durante siglos. Este descubrimiento llevó a una revelación aún más impactante. Los geólogos que estudiaron el sitio determinaron que aproximadamente el 30% del área original de Tenochtitlán permanece bajo agua. El drenaje del lago de Texcoco nunca fue completamente en estas áreas, y el agua subterránea ha mantenido preservadas vastas secciones de la ciudad mexica en una especie de cápsula del tiempo acuática. Los buzos arqueólogos que han explorado estas áreas sumergidas describen una experiencia sobrenatural. Nadan a través de plazas donde una vez se congregaron miles de mexicas, pasan junto a escalinatas de templos donde se realizaban ceremonias sagradas y navegan por canales que una vez estuvieron llenos de canoas cargadas de flores y productos exóticos. Es, según sus relatos, como nadar a través de la historia misma.
Uno de los descubrimientos más extraordinarios ocurrió en 2012, cuando un equipo de arqueólogos subacuáticos exploró una sección particularmente bien preservada de la ciudad sumergida. En el que había sido el distrito de los artesanos, encontraron talleres completos con sus herramientas aún en sus martillos de piedra, cinceles de obsidiana y moldes para crear joyas. Nacían exactamente donde los habían dejado sus dueños más de 500 años atrás. Pero quizás el hallazgo más emotivo fue el descubrimiento de lo que claramente había sido un hogar familiar. En una habitación sumergida, los arqueólogos encontraron juguetes infantiles tallados en madera, platos de cerámica aún dispuestos sobre una mesa de piedra y un pequeño altar doméstico con ofrendas que incluían semillas de cacao y figurillas de jade. La escena estaba tan perfectamente preservada que daba la impresión de que la familia simplemente había salido y regresaría en cualquier momento. Estos hallazgos han llevado a los investigadores a plantearse una pregunta: si una familia común y corriente pudo preservarse tan perfectamente, ¿qué otros secretos esperan en las profundidades de la ciudad sumergida? La respuesta comenzó a revelarse cuando los arqueólogos desarrollaron nuevas técnicas de exploración submarina, adaptadas específicamente para estos entornos únicos. A diferencia de la arqueología marina tradicional, trabajar en los restos sumergidos de Tenochtitlan presenta desafíos extraordinarios. El agua no es salada como en el océano, sino que contiene una mezcla compleja de minerales que ha creado condiciones de conservación perfectas para materiales orgánicos que normalmente se habrían descompuesto hace siglos. En 2018, un equipo internacional de arqueólogos hizo un descubrimiento que literalmente les quitó el aliento. En una zona profunda del antiguo distrito ceremonial, encontraron lo que pareció ser una biblioteca completa de códices mexicas. Estos libros de corteza de árbol pintados con tintas vegetales contenían información que los historiadores creían perdida para siempre, gracias al ambiente controlado del agua subterránea. Los colores permanecían vibrantes y los jeroglíficos tan claros como el día en que fueron pintados. Estos códices revelaron aspectos de la vida mexica que nunca habían sido documentados por los cronistas españoles. Contenían recetas médicas detalladas, mapas estelares que mostraban un conocimiento astronómico sorprendente, y lo más impactante, de registros históricos que se remontaban varios siglos antes de la fundación oficial de Tenochtitlan. Los mexicas, según estos documentos, habían mantenido archivos meticulosos no solo de su propia historia, sino también de las civilizaciones que los precedieron. En el Valle de México, uno de los códices más fascinantes describe en detalle el proceso de construcción de las chinampas. Los dibujos mostraban técnicas de ingeniería hidráulica tan avanzadas que los ingenieros modernos han tenido que recurrir a simulaciones por ordenador para comprenderlas completamente. Los mexicas no solo habían construido jardines flotantes, sino que habían creado un ecosistema artificial autosustentable, que funcionaba en perfecta armonía con el entorno natural del lago. Pero el verdadero tesoro de estos archivos submarinos residía en los mapas. Los cartógrafos mexicanos habían documentado cada centímetro de su ciudad con una precisión que rivalizaba con la tecnología satelital moderna. Estos planos mostraban no solo las estructuras visibles, sino también una compleja red de túneles subterráneos, cámaras secretas y pasajes ocultos que conectan diferentes partes de la ciudad. Siguiendo estos mapas antiguos, los arqueólogos han comenzado a descubrir una Tenochtitlan completamente diferente de la que escribían las crónicas españolas. Debajo de la ciudad oficial existía otra ciudad, una red subterránea de templos, almacenes y refugios que los mexicas habían construido como medida de seguridad. Estos espacios subterráneos estaban conectados por un sistema de canales navegables que permitía el movimiento secreto de personas y mercancías por toda la ciudad. En 2020, durante una expedición particularmente arriesgada, los buzos arqueólogos lograron acceder a una de estas cámaras subterráneas que había permanecido sellada desde la caída de Tenochtitlan. Lo que encontraron en su interior cambió para siempre nuestra comprensión de la riqueza del imperio azteca. La habitación contenía lo que solo puede describirse como el tesoro real de Moctezuma. Pilas de oro trabajado se alzaban desde el suelo hasta el techo. Joyas de jade, tan fino que parecía traslúcido, brillaban incluso en la luz tenue de las linternas subacuáticas. Plumas Yiquechisau, más valiosas que el oro para los mexicas, habían sido cuidadosamente preservadas en contenedores sellados. Pero lo más impresionante no era la cantidad de tesoros, sino su calidad artística. Cada pieza era una obra maestra de la orfebrería precolombina, tan finamente trabajada que desafiaba las capacidades de los mejores artesanos europeos de la época.
Sin embargo, junto a estas riquezas materiales, los arqueólogos encontraron algo aún más valioso en los archivos personales de Moctezuma. Escritos en náhuatl sobre pieles tratadas especialmente para resistir la humedad, estos documentos ofrecían una perspectiva completamente nueva sobre los últimos días del Imperio Azteca. Las palabras del emperador revelaban a un líder mucho más complejo de lo que habían retratado las historias españolas. Un hombre que había previsto la llegada de los conquistadores y había tomado medidas desesperadas para preservar la cultura de su pueblo. Los escritos de Moctezuma escribían un plan elaborado para ocultar los tesoros más importantes de la civilización mexica en cámaras secretas distribuidas por toda la ciudad submarina. No se trataba solo de oro y joyas, sino de conocimiento, bibliotecas, interiores, yaicojisis, instrumentos científicos, semillas de plantas medicinales e incluso momias de antiguos gobernantes habían sido cuidadosamente escondidas en diferentes ubicaciones bajo las aguas. Este descubrimiento ha llevado a lo que los arqueólogos llaman la nueva fiebre del oro de Tenochtitlan. Pero en lugar de conquistadores españoles buscando metales preciosos, ahora son científicos de todo el mundo los que compiten por acceder a estos tesoros de conocimiento. Cada nueva cámara que se descubre revela aspectos de la civilización mexica que reescriben los libros de historia. En 2012, los investigadores hicieron quizás el descubrimiento más extraordinario hasta la fecha. Siguiendo uno de los mapas de movimiento, localizaron lo que los textos describen como el corazón del yate de Tenochtitlan. Al acceder a esta cámara especial, se encontraron con un observatorio astronómico completamente intacto, construido varios metros bajo el nivel del lago original. Este observatorio subacuático contenía instrumentos de observación celeste de una sofisticación que dejó perplejos a los astrónomos. Espejos de obsidiana pulida, lentes de cristal de cuarzo tallados con precisión milimétrica y complejos dispositivos de cálculo que permitían a los sacerdotes mexicas predecir eclipses, el movimiento de los planetas e incluso el paso de cometas con una exactitud que no sería igualada en Europa hasta el siglo XVIII. Pero lo más impresionante era el calendario. No el calendario azteca que conocemos de los libros de texto, sino un sistema de medición temporal mucho más complejo y preciso. Los mexicas habían desarrollado un método para calcular el tiempo que tenía en cuenta no solo los movimientos del Sol y la Luna, sino también los ciclos de Venus, Marte y las estrellas más brillantes. Este sistema les permitía planificar actividades agrícolas, religiosas y políticas con una precisión que asombraba incluso a los conquistadores españoles. Los registros encontrados en este observatorio sugieren que los mexicas tenían conocimientos astronómicos que iban mucho más allá de lo que cualquier civilización europea de la época podría haber imaginado. Habían calculado la duración del año solar con una precisión de segundos, habían predicho eclipses con décadas de antelación y habían desarrollado teorías sobre el movimiento planetario que se adelantaba siglos a los descubrimientos de Copérnico y Galileo. Pero quizás el aspecto más intrigante de estos descubrimientos recientes es lo que sugieren sobre el futuro. Los arqueólogos estiman que han explorado menos del 5% de la Tenochtitlan sumergida. Si las primeras excavaciones han revelado tantos secretos extraordinarios, ¿qué maravillas aguardan en el 95% restante de la ciudad perdida? Las tecnologías modernas están abriendo nuevas posibilidades cada año. Los robots submarinos equipados con cámaras de alta definición pueden ahora navegar por los canales más estrechos de la ciudad, sumergida documentando estructuras que serían imposibles de alcanzar para los buzos humanos. Los sensores de última generación pueden detectar cámaras ocultas y objetos enterrados sin necesidad de excavación física, preservando la integridad de estos sitios únicos para las futuras generaciones. Mientras caminas hoy por las bulliciosas calles de la Ciudad de México, recuerda que bajo tus pies yace una de las civilizaciones más extraordinarias que el mundo haya conocido. Cada paso que das es sobre las piedras que una vez formaron templos magníficos. Cada semáforo podría marcar el lugar donde se alzaba un palacio real, y cada estación de metro atraviesa canales por donde navegaron canoas cargadas de tesoros hace más de 500 años. La ciudad perdida de Tenochtitlan no ha desaparecido. Simplemente espera pacientemente bajo las aguas a que descubramos todos sus secretos. Y algo me dice que los hallazgos más impresionantes aún están por llegar.